En esta ocasión nos acompañan el maestro David Bautista Toledo, en representación del doctor Cristian Fernández Huerta, director del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la UABC. La maestra Magali Félix Aello, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios de Baja California e integrante del Comité de Programa el arquitecto Héctor Rubio Chavarín, coordinador del Museo de la UABC y museógrafo de la exposición que hoy se presenta. La maestra Aglaé Margali, encargada de coordinación del IGmuseo, de comunicación y curadora de esta exposición. Están también con nosotros en el panel de visiones e interpretaciones Xochitl Zambrano, productora de UABC Radio, y Yalir Ramos Delgado, de la maestría en estudios socioculturales de aquí del IGmuseo. One Book Sin Fronteras es un programa derivado de One Book One San Diego, un programa comunitario de lectura. Gracias María Luisa y gracias a todos por acompañarnos esta mañana a comentar precisamente este libro que dio pie a una serie de proyectos gracias a, de este lado de la frontera, gracias al programa One Book Sin Fronteras. Bien, hemos reunido aquí una serie de planteamientos. Yo me voy a permitir compartirles mi experiencia o mi visión a partir de una lectura literaria que dio pie precisamente al guión de la exposición, que en un momento más les vamos a invitar a que recorran. Yalili nos va a dar su visión a partir de la interpretación que hace del libro como ciudadana cubana, y Xochitl Zambrano nos va a llevar a un espacio más creativo donde, acompañada de nuestra compañerita que está aquí, que se llama Berta Dowell, espérate, si gustas pararte, ¿sí? Ella va a dibujar, mientras Xochitl va a realizar la lectura para llevar esto a una interpretación más creativa, ¿no? Y bueno, pues yo voy a compartir algunas ideas y reflexiones que realicé en torno a esta lectura, ¿no? Abordé la lectura de la obra Nieve en La Habana, Confesiones de un cubanito, con el propósito de encontrar una narrativa que me permitiera realizar un guión para la exposición que hoy se presenta. De inmediato descubrí que uno de los elementos estructurales que le imprimen mayor dinamismo a la narrativa de Carlos Eyre es el manejo del tiempo. Los acontecimientos que se cuentan habitan en la memoria del narrador y no en un orden cronológico que hubiera podido hacer la lectura más lineal y densa. De esta manera, el lector va y viene junto con el autor en una serie de laberintos donde el recuerdo y los estados anímicos se suscitan. Tan pronto acompañamos a un grupo de niños en una carrera por las playas de la ciudad de Regla, que asistimos a esa noche de Año Nuevo en que estallaron los primeros indicios de la Revolución Cubana. El autor nos relata sus impresiones desde la mirada siempre sorpresiva e incierta de un niño que no alcanza a darse cuenta muy bien de lo que sucede a su alrededor, pero que intuye con temor certero que el mundo que ha conocido y en el que transcurre su niñez está cambiando de manera vertiginosa. Los adultos tienen miedo y él lo sabe. Por más que lo disimulen, el niño alcanza a darse cuenta que la gente se esconde y huye. Hablan en voz baja y espían detrás de las ventanas. Hay silencio en las calles, un silencio que precede a la muerte. Cito: muy a menudo mis recuerdos me llevan al día en que casi perdemos la vida. Estábamos solo a unas cuadras de la casa de mi abuela,
muy cerca del jardín botánico de la Quinta de los Molinos, cuando comenzaron los disparos. Al principio se escuchó como si fueran unos petardos en la distancia, pa, pa, pa. Pero en menos de un minuto se le sumaron unos pacata y unos racatatatata en continuo crescendo, y el estruendo se acercaba más y más, cada vez con mayor fuerza. Mi madre comenzó a gritar: un tiroteo, ay Dios mío, nos van a matar a todos. Para la máquina, Antonio, para la máquina aquí mismo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un hombre surgió de repente de las sombras y la agarró a mi madre por ambos brazos, agachándose tanto que su rostro quedó muy por debajo del de ella. «Sálvenme, ayúdenme, me están persiguiendo, me van a matar», forcejeó con mi madre, impidiéndole salir del automóvil. «Se los ruego, por el amor de Dios, escóndame, no dejen que me vean, por favor, se lo ruego». Nieve en La Habana es también un exorcismo, una manera en que el autor ha convocado sus demonios para sacarse de encima el dolor de un mundo perdido e irrecuperable. Ante la imposibilidad de cambiar las cosas y el hecho irremediable de que una vez que se despidió de su padre nunca más volvió a verlo, Carlos Seyle escribe su propio canto a un paraíso que es la Cuba de su niñez, con sus lagartijas y su mar azul turquesa bañado por un sol esplendoroso. En aquel entonces, la época de su infancia, el tiempo transcurría de manera amorosa y segura. De pronto, el país que habita se convierte en una isla maldita con la llegada al poder de un guerrillero llamado Fidel Castro. No obstante, uno de los aciertos de la obra es que el autor se mantiene en el ámbito de la memoria sin traspasar el umbral de las ideologías. Hay crítica, desde luego que la hay, pero esto invade el aspecto humano, la forma en que la revolución impactó en el campo emocional con el desprendimiento y el abandono. No solo del terruño, sino la fragmentación brutal de las familias que se vieron separadas y divididas por la imposición de un nuevo régimen. Casi todos los amigos de Carlos debieron irse de Cuba rumbo a un lugar tan lejano e inconcebible como los Estados Unidos. Carlos también terminará en ese mismo exilio y cumplirá el deseo de su madre de convertirse en un hombre americano moderno, aun si su alma permanece en el país que lo vio nacer. Cito: «Papá hacía los más maravillosos papalotes de papel de China con armazones de madera de balsa o de junquillo. Usaba un cuchillito que guardaba en una caja especial, cortaba la madera en trozos de varios tamaños y el papel de todas las formas posibles. Colocaba los papeles en combinaciones descabelladas, los pegaba con goma, le amarraba un cordel y así, como por acto de magia, parecía un papalote multicolor. El toque final era una cola hecha de tiras de tela anudadas las unas con las otras en una cadena de nudos. A veces hacía 10 y hasta más de 20 papalotes de una sentada que regalaba a nuestros amigos, nos montaba en el automóvil y nos llevaba a la costa para volarlos en la desembocadura del Almendares, no lejos de la Arenera». En 1962, Carlos Seyle fue uno de los 14.841 niños que fueron transportados fuera de Cuba en el puente aéreo conocido como la Operación Peter Pan, exiliado de su familia, de su patria y de su propia niñez por la revolución. Los recuerdos de su vida en La Habana cobran vida en estas memorias evocativas e inolvidables. Narrado a la manera confesional, Nieve en La Habana es un elogio a una patria arruinada y un amoroso testimonio del espíritu colectivo de todos los cubanos donde quiera que estén. Es un tránsito nostálgico de la niñez hacia el exilio, hacia un espacio ajeno donde lo único que queda es el rescoldo de un tiempo que solo existe piel adentro, ahí donde los relojes tienen otros minuteros que ofrecen la posibilidad de recuperar algunas fotografías añejas del baúl de la memoria. Cito: «Después de tantos años, no me importa un bledo a dónde fueron a parar las cosas, incluyendo las que más me importaban, ya que la revolución lo destruyó todo y convirtió a todos los cubanos en esclavos y pordioseros,
Nada vale nada. Pégale fuego a todo. Ponle una bomba, reviéntalo, tíralo todo por el vórtice del agujero negro más monstruoso del universo. Mándalo todo al infierno. Era casi y nada más. Nieve en La Habana, Confesiones de un Cubaneto, plantea, como todo buen libro, múltiples lecturas donde es posible establecer un diálogo no solo con el autor, sino con uno mismo. Una oportunidad para reflexionar sobre la inutilidad de las fronteras que a veces las circunstancias nos imponen, las fronteras ideológicas y las territoriales que finalmente desembocan en fronteras humanas. Por eso doy las gracias a este programa One Book Sin Fronteras. Gracias. A continuación cedo la palabra a mi compañera Yanili Ramos Delgado, que nos va a compartir su perspectiva como ciudadana cubana. Gracias, buenos días. A ver, hablar de este libro, María Luisa lo sabe, es algo súper emocionante, pues ya lo hablaba acá la compañera. Yo diría que literalmente el libro es una historia, una narrativa súper entretenida. Vas de la mano de los niños que están contando la historia junto a Carlos Eire y su hermano, todo el tiempo en las maldades y las locuras propias de los niños cubanos de la época en que vivieron. Pero para una persona como yo, que nació en una Cuba revolucionaria, en una Cuba con un montón de logros adquiridos, es un poco complicado leer este libro. No deja de traer sentimientos contradictorios, ¿no?, acerca de cómo esta persona, cómo este señor está hablando de una Cuba totalmente parcializada desde su punto de vista, con una preconciencia clasista que se estaba fomentando dentro de su familia, porque pues los que puedan leer el libro van a darse cuenta de que todo el tiempo está haciendo referencia a sus amigos, a su familia, al barrio en el que vivía, donde todo el mundo era de clase media alta, donde la escuela en que él estudiaba pues solamente era para niños blancos y para niños de poder, con poder económico y social, con prestigio. Su papá, aunque no tenía gran capital, pues no era empresario, ni muchísimo menos, era juez, pues sí tenía un prestigio dentro de las personas, y en algunos momentos él refleja cómo, a pesar de que su casa era la más modesta dentro de las del barrio, pues él se codeaba con los hijos de Batista, que era el que estaba en el poder en el momento, el dictador, ¿no? Pues así lo conocemos nosotros, la historia que nos enseñaron. Y también monta un montón de pasajes donde se ve el racismo imperante en la Cuba de ese momento, las desigualdades sociales, un montón de problemas que este niño no es capaz de entender, quizás por la edad, por el marco en que se desenvuelve la sociedad. Y entonces esta adversión al advenimiento de la revolución, a los cambios que estaba trayendo para su familia, es entendible, es lógico, pero cuando uno escribe, creo, muchos años después, tiene que analizar lo que pasó, cómo le pasó y en el contexto en que se desarrolló, y salvar cosas de ese análisis, ¿no? Y creo que es lo que falta en el libro. Hay muchos sentimientos. De la última cita que hacías, vemos sentimientos de odio hacia lo que representó la revolución que sí afectó a muchos que tenían de todo, pero salvó a otros que no tenían de nada. A mí se me salían las lágrimas en el capítulo que habla sobre los niños de regla, que eran niños negros, descalzos, sin ropa, mal vestidos, se veían harapientos y hambrientos, que se lanzaban al agua todo el tiempo a rescatar los centavos que la gente dejaba caer o que sin querer se le caían. Y pues no lo dice en la lectura, pero por la historia lo conocemos y por las anécdotas que hacen mis abuelos. Son niños que hacían esto porque esos centavos eran los que llevaban el pan a la mesa de sus familias todos los días. Y entonces no pone esta parte, es decir, la otra cara de la historia, ¿no? Y es lo que a personas como yo, que incluso no somos de las generaciones que vivieron la parte del triunfo de la revolución, sino un poco después, nos han pues contado una historia diferente, o hemos visto los frutos en que pues yo iba a la escuela de niña y
mis compañeros eran de todos los colores habidos y por haber, ¿no? Y no había diferencias de ningún tipo. Y pues por ahí un montón de situaciones. Y el otro elemento importante, desde mi punto de vista, además de todas las diferencias que plantea, situaciones insalvables, es el tema del montaje que se le da a la Operación Peter Pan. Pues este es un libro que lo estamos leyendo hoy en México, y pues de lo también que hablamos con María Luisa, muchas personas no conocen la verdadera historia de la Operación Peter Pan y pueden entender que esta es la realidad que se está contando. Pues no es así. No es así. La Operación Peter Pan fue montada por los Estados Unidos, no por Cuba. Y en gran parte, en gran medida, fue preparada por la Iglesia Católica, que era la más reaccionaria contra el proceso revolucionario en Cuba, y fue la que se encargó de fomentar y decir a todas las familias que tenían que sacar a sus niños, porque cuando triunfara la revolución, Fidel Castro los iba a mandar a Rusia para convertirlos en carne enlatada. Y por supuesto los padres desesperados cometieron las acciones de liberar a sus hijos, supuestamente con la intención de que después los padres también iban a poder salir. Y cuando empezó la Operación Peter Pan, y sí es traumatizante todo lo que él cuenta de la separación, obvio que para un niño sería muy difícil este tipo de situación. Después los Estados Unidos se encargaron de sacar 14.000 y tantos niños y cerrar los aeropuertos para esos padres. Y los padres, muchos tuvieron que atravesar por México para llegar a Estados Unidos. Y entonces se le echa la culpa a Cuba de esto, pero no fue Cuba quien lo hizo. Y entonces se ha hecho mucha literatura, que es la que más se conoce a nivel mundial, para tergiversar toda esta historia y poner a Fidel Castro y a los revolucionarios, a los barbudos, como él los habla con sus bombas mortíferas, como los malos de la película, no sabría decirlo de otra forma, como los que llegaron a romper con todo lo bueno que había, a destruir una Habana de sus sueños, toda llena de calles hermosas, porque solamente Carlos Heira, y lo dice en algún momento, no tuvo la oportunidad de visitar el resto del país, no tuvo oportunidad de visitar los barrios marginales, ni los lugares donde todas las personas que vivieran negras, como las reglas que él cuenta, donde las casas eran pues sin luz eléctrica ni nada de eso. Y entonces no logra, después de tantos años viviendo en el exilio, como lo dice, salvar estas cosas que también son verdad, ¿no? Y entonces si pudiéramos poner a dialogar este libro con otros, donde también se habla de la Operación Peter Pan, vamos a ver que si no lo dice directamente, si hay resquicios ideológicos ahí muy fuertes, ¿no? En su pensamiento y obvio en su perspectiva sobre qué fue lo que ocurrió en su infancia y cómo la Cuba que él añoraba se desintegró totalmente. Otro elemento es que pues Eire fue criado, por lo que cuenta, en una familia completamente precapitalista, aristocrática pudiera decirse, y reniega incluso hasta de la cultura. Pues habla de que en su casa no se podía pues escuchar ni danzón ni nada de esto, cosas propias de la música, de lo que es ser cubano. Pues no tenía nada que ver con las prácticas religiosas estas afrocubanas que pues en Cuba Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, dice que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, y entonces pues fue algo que él tampoco pudo de lo que pudo nutrirse, y entonces pues añora una Cuba que fue la de los años 50 y se quedó ahí. Nada tiene que ver con la verdadera Cuba de los cubanos, que tienen una mezcla grandísima, riquísima, de un montón de tradiciones y patrones culturales que a él no le tocaron, ¿no? Y entonces pues poniéndole esa mirada, yo creo que pues, se sacan muchas cosas de la historia de esta persona, de los traumas que le tocó vivir, pero que no tienen justificación para mostrar estos síntomas de odio innegable hacia lo que representa la Revolución Cubana. Bueno, ahora tenemos la participación de Xochitl Zambrano y el estudiante de la Facultad de Artes, Berta Dowey, que va a realizar el jam de lectura.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nosotros somos la gente de UBC Radio, Yajaira Villaseñor, Berta Adorno, que está haciendo sus prácticas. Y pues bueno, de alguna manera este tipo de lecturas, como hace mucho platicábamos Aglae y yo, que somos viejas amigas de estas jornadas literarias, la lectura tiene que ser vivencial para vivirla. Este libro a mí me trajo muchas remembranzas, lugares muy comunes en esa Tijuana de los años 60, que pues bueno, para los que nos tocó vivir esa etapa, sabemos que Tijuana se pagaba en dólar, se vivía en dólar, teníamos una Woolworth también, junto con lo que nos llegaba de pocas noticias de la Revolución Cubana, que fueron casi nulas, sí teníamos presente lo que era la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, nuestra familia estaba dividida, entonces esos lugares comunes, esa vivencia que tiene la gente con esa historia que no se cuenta, pero que se vive con esos temores, pues es la que a mí me tocó vivir. Y pues que de alguna manera yo le agradezco a mi mamá que en el momento en que mi padrastro, veterano de la guerra, le dijo vámonos a San Diego, le dijo no quiero que mis hijos, si son varones, se los vayan a llevar a la guerra. Y nos quedamos en Tijuana. Ya de grandes unos decidieron irse efectivamente a ejercer su derecho y nosotros nos quedamos de este lado de la frontera. Entonces, dentro de lo que viene siendo esta lectura vivencial, cuando comentábamos con Berta, con Arnulfo, estas lecturas, a mí me llamaba la atención el capítulo 2 sobre todo, porque es más fácil de sonorizar. Déjenme decirles que nosotros colaboramos muy de cerca con el Museo con dos programas, que es La Esquina y Museografías, y de alguna otra manera lo que es el diseño sonoro, estos paisajes sonoros, pues es ver la lectura desde otra perspectiva, no solamente la lectura que provoca placer, sino también aquella lectura que nos deja pensando y que de alguna manera, bueno, pues quiénes fueron estos niños que participaron en la Operación Peter Pan, por qué se menciona nieve en La Habana. A lo mejor hay los que les gustan las cuestiones meteorológicas, se van a investigar que a lo mejor hubo un momento en que se registra que cayó nieve en La Habana. Ese tipo de cosas que nosotros vemos en la lectura, que no nos cuentan los libros de historia, nos los cuentan precisamente este tipo de lecturas vivenciales, ¿no? Literarias. Y pues paso ahora a pasarle la voz a mis compañeras, a Yajaira. Nosotros preparamos un jam de lectura, basándonos un poquito en lo que son los jams de escritura, que es una escritura que se hace en vivo, pero pues nosotros como lectores quisimos un poquito implementar lo que viene siendo el dibujo improvisado y lo que viene siendo una lectura dramatizada en voz alta. En esta ocasión Berta Odowi pues ella va a realizar la lectura y conforme va leyendo el capítulo 2, Yajaira Villaseñor pues va a hacer algunos bosquejos. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. A continuación daremos inicio a la lectura en voz alta para el jam de lectura del capítulo número 2 de Nieve en La Habana. Margalí nos dio una pequeña introducción de ese capítulo en el que habla cuando están dentro de un auto y que escuchan los balazos el 1 de enero. Entonces retomaremos esta lectura. ¿Lista, Jaime? Excelente. No debió haberme sorprendido esa mañana del Año Nuevo. Muchas eran las señales de que las cosas andaban mal, de que se avecinaba un cambio. Hasta un niño mimado como yo podía darse cuenta de que algo estaba a punto de reventar. Desde entonces no he dejado de repasar esa mañana, intentando relacionarla con los acontecimientos que le precedieron y quizás así poder comprender cómo todas nuestras vidas se extraviaron tanto.
mis recuerdos me llevan al día en que casi perdemos la vida. Estábamos a solo unas cuadras de la casa de mi abuela, muy cerca del jardín botánico de la Quinta de los Molinos, cuando comenzaron los disparos. Al principio se escuchó como si fueran unos petardos en la distancia. Pero en menos de un minuto a los pa se les sumaron unos pácata y unos racatatatatatatata en continuo crescendo. Y el estruendo se acercaba más y más, cada vez con mayor fuerza. Mi madre comenzó a gritar: ¡Un tiroteo! ¡Un tiroteo! ¡Ay, Dios mío, nos van a matar a todos! ¡Para la máquina, Antonio! ¡Para la máquina aquí mismo! Antonio era como se llamaba mi padre en esta vida. Antonio Juan Francisco Nieto Cortadellas. Y el nombre de mi madre era María Azucena Aire González. Una caída un tanto brusca desde aquella posición tan alta que habían ocupado como Luis XVI y María Antonieta. María Antonieta había sufrido poliomielitis poco antes de cumplir su primer año de vida, y a consecuencia de esto no podía valerse de su pierna derecha. Parece que su encarcelamiento en la Conchinguet y su decapitación en 1793 no habían bastado para saldar su deuda kármica. «Si paro ahora, nos matan», dijo mi padre. «Deja de gritar, que estás asustando a los niños». Al parecer no se le ocurrió pensar que aquellos disparos ya eran suficientes para asustarnos. «Para, por favor, para. Nos bajamos aquí mismo. Conozco a la familia que vive en esa casa», dijo María Antonieta, señalando hacia adelante en la misma calle. En aquel barrio todas las casas estaban juntas una de las otras y muy cerca de la acera, sin patios ni pasillos entre sí. Saltar del auto y lanzarnos rápidamente para entrar a una de ellas no parecía ser una mala idea, después de todo. «¿Y qué pasa si tus amigos no están?», preguntó Luis XVI. «Papá, ratatata, capum». No son amigos míos, simplemente los conozco», replicó María Antonieta. «Son amigos de unos amigos de mi hermana». «Papá, pum, ratatatata, capum». «Y además, ¿dónde estarían un domingo por la noche? Dime». «Papá, capum». «Dios mío, nos van a matar, haz algo». «Pacá, pum, pa». Mi hermano y yo nos miramos incrédulos. Era como si estuviéramos en una película de guerra. Por fin teníamos la buena suerte de haber ido a dar en medio de un tiroteo. Ya habíamos escuchado un estruendo semejante en las películas y a menudo de lejos, sobre todo a la hora de acostarnos, pero nunca tan de cerca. Sonaba mucho más alto. Pensé en Audie Murphy, en Regreso al Infierno, la película en que mataba a todos aquellos nazis malvados y hacía volar sus tanques por los aires. Debimos haber visto aquella película por lo menos una docena de veces. Ambos queríamos ser Audie Murphy, el soldado americano más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Y como nuestro padre era juez, podíamos entrar sin pagar en cualquier cine de La Habana, lo cual hacíamos muy a menudo. «La televisión tiene muy buenos programas esta noche», añadió mi hermano. «Patatatata, pum, pa, kabum, pum». Ahora mismo estarán viendo el programa de Rin Tin Tin, tal vez. ¡Pa-pum! ¡Pa-pum! ¡Pum! Pero los mayores no ven Rin Tin Tin. A los adultos no les gustan los programas con perros, le dije. ¡Pa-pum! ¡Pum! ¡Pa! ¡Ay, Dios mío, Virgen Madre Dios en el cielo! ¡Ay, Virgencita de la Caridad del Pobre! ¡Para la máquina! ¡Párala ya!, gritó mamá todavía más alto, sobreponiéndose al ruido de los disparos. ¿Quién sabe si fue mi imaginación desbordante? Pero juraría que también oí un capín, una bala que rebotaba contra las casas, como mismo pasaba en las películas de guerra. ¡Tremendo! Entonces escuché un golpe sordo, las balas penetrando las casas. Mejor todavía. De un brusco golpe al volante, Antonio Nieto Cortadellas llevó el automóvil hasta el contén de la acera y lo detuvo frente a la casa que mi madre le había señalado. Mi hermano y yo nos estrellamos contra el asiento delantero del automóvil. Nadie usaba cinturones de seguridad en aquel entonces.
María Azucena Aire González fue la primera en abrir la puerta, y entonces ocurrió lo inesperado. Antes de que pudiera sacar su pierna buena, un hombre surgió de repente de las sombras y la agarró por ambos brazos, agachándose tanto que su rostro quedó muy por debajo del de ella. ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¡Me están persiguiendo! ¡Me van a matar!, rogó el hombre con voz temblorosa. Forcejeó con mi madre, impidiéndole salir del automóvil. Se los ruego, por el amor de Dios, escóndanme. No dejen que me vea, por favor, se los ruego. Asomé la cabeza por encima del asiento y lo pude ver bien. Tenía el rostro redondo y el pelo oscuro rizado. Estaba empapado en sudor y tenía la camisa abierta hasta la mitad del pecho. Aparentaba unos 30 y tantos años, aunque no podría asegurarlo, ya que entonces todos los mayores me parecían más o menos de la misma edad, hasta que, de pronto, estos llegaban a convertirse en viejos. El tiroteo subió de volumen. Por primera vez en mi vida se me pusieron los pelos de punta. Oí más golpes sordos y más catatapines, seguidos por el aullido de las sirenas. María Antonieta soltó un grito espeluznante, como si se tratara de una película de horror. Mientras tanto, Tony se había bajado apresuradamente del automóvil sin haber visto al fugitivo. Cuando terminó de rodear el auto, el hombre lo agarró y lo sujetó firmemente. «Por el bien de este niño, escóndanme», suplicó el hombre con los dientes apretados. Luis XVI le gritó: «Aléjese, váyase de aquí, nos matarán por culpa suya. ¿No ve que mi mujer escoge y que estoy tratando de salvarles la vida a mis hijos? ¡Váyase! ¡Nada podemos hacer por usted! ¡Suelte a mi hijo ya! ¡Ande! ¡Corra!». El hombre me miró fijamente. Yo había visto esos ojos antes, en las pinturas e imágenes de Jesucristo. También los había visto en mis sueños. Yo solía soñar que Jesucristo se me aparecía cargando su cruz en la ventana del comedor a la hora de la cena. Se paraba ahí y me miraba con la sangre brotándole de la frente. Solo yo lo veía. Él no tenía nada que decir. Yo sabía lo que él quería y me aterraba. La familia entera seguía comiendo sin percatarse de nada. Entonces, al poco rato, se esfumaba repentinamente. Los ojos de aquel hombre me miraban de igual manera que ese Cristo. Me agaché para evadir la mirada. En ese instante el hombre le echó un vistazo a la pierna de mi madre, soltó a mi hermano y huyó corriendo. Desapareció tan de improviso como había aparecido. 42 años después, el día que por primera vez escribí estas palabras, mi hermano me comentó que nunca había visto correr a nadie tan rápido. Saltamos del auto sin molestarnos siquiera en cerrar las puertas. Tony y yo nos agachamos muy cerca del piso, como hacían los soldados en las películas de guerra. Al fin ya habían valido la pena todas las horas pasadas en el cine y frente al televisor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!, rezaba María Antonieta mientras cojeaba precipitadamente hacia la puerta de la casa. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Tra, ta, 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 ta! El estruendo era ensordecedor. Hasta se alcanzaba a oír el zumbido de las balas que nos pasaban muy de cerca. ¡Fiu! ¡Pip! María Antonieta y Luis XVI comenzaron a golpear la puerta. El rey Luis lo hacía con la aldaba y María Antonieta con su bastón. Golpearon por lo que me pareció una eternidad, hasta que al fin una señora canosa abrió un poquito y asomó la cara. Sin decir palabra, María Antonieta se lanzó como una trompa por la puerta entreabierta y todos la seguimos. «Parece que sí conoce esta gente», comentó Tony. Por favor, déjenos quedarnos aquí hasta que pare el tiroteo», suplicó María Antonieta mientras pasaba a la sala cojeando. Sin pedirle permiso a la señora, mi madre nos condujo hacia la primera habitación que vio y nos advirtió: «Métanse debajo de la cama rápido». Tony y yo nos arrastramos debajo de la cama para escondernos y nos abrazamos temblando. Me acuerdo que la colcha era de color carmelita y que el piso de baldosas de mármol se sentía agradablemente fresco. Mamá se sentó encima de la cama como una gallina que cuida a sus pollitos y rezaba en voz baja unos cuantos Padre Nuestros y Ave Marías. Papá y la señora de la casa también entraron a la habitación.
Los mayores solo permanecieron sentados o de pie, en silencio. Las súplicas de mi madre se habían vuelto inaudibles. Afuera, el tiroteo fue disminuyendo lentamente, alejándose poco a poco. Y entonces, tan rápido como había empezado, el ruido cesó. Mis padres le dieron efusivas gracias a la señora del pelo cano y platicaron por un rato en ese modo pesadísimo que tienen los adultos de conversar. Tony y yo salimos de nuestro escondite debajo de la cama y la señora nos regaló unos caramelos. Y nos fuimos a casa. Esa noche no me quedé dormido en el asiento trasero del automóvil como acostumbraba. Llegamos a casa, mamá y papá nos acostaron y en muy poco tiempo el Señor se apoderó de nosotros. Esa noche no soñé ni con Jesucristo ni con su cruz. Al día siguiente mis padres leyeron en el periódico que la policía había matado a tiros a unos fugitivos cerca de la Quinta de los Molinos. El hombre desesperado que habíamos encontrado era tan solo uno de los muchos que habían escapado de la cárcel de Fortaleza. ¿Te acuerdas del hombre que anoche nos pidió que lo escondiéramos? Lo mataron a tiros, comentó mi padre. Lo mató la policía, comentó mi madre. Luis XVI no nos permitió ver el periódico, pero de alguna forma mi hermano y yo lo pudimos conseguir más tarde. Así fue que logramos ver la foto sangrienta. El hombre yacía sobre un charco de sangre, con un brazo torcido de una forma espantosa y con la camisa empapada en sangre. Un delgado hilo oscuro de sangre se escapaba por su boca. Tenía los ojos abiertos, pero no lucían como cuando me habían mirado. Esta vez lucían vacíos. En los últimos días del régimen de Batista, los diarios estaban llenos de fotos como aquellas. Rebeldes ultimados, fugitivos asesinados, transeúntes inocentes muertos, sangre por doquier, hasta moscas también. Nosotros también habíamos sido unos transeúntes inocentes. No se derramó ni una sola gota de nuestra sangre. ¡Qué suerte tuvimos! Y qué caro le costó al hombre que rechazamos en su hora más desesperada. Así era el mundo antes de que cambiara. Cambio que debía haber visto venir. Era el año de 1958. Ese mismo día le habíamos dado una fiesta de despedida a la hermana de mi madre, mi tía Lili, quien salía en una excursión a los Estados Unidos y Canadá. Fuimos al puerto para despedirla y verla abordar el ferry que hacía el recorrido entre La Habana y Miami. Me encantó ver al enorme barco, pero el ferry tardó mucho en levar anclas. Y entonces me aburrí. Llevaba conmigo una sola revista de muñequitos, y era una de las peores. El hombre elástico. ¡Qué superhéroe más imbécil! Lo único que sabía hacer era estirarse. Y también vestía un traje rojo sin capa. Ridiculísimo. Cuando había estado escondido sobre las frías baldosas debajo de aquella cama, oyendo el murmullo de los rezos y los disparos, pensé en el hombre elástico. ¿Cómo hubiera reaccionado él a los disparos? ¿Se habría estirado por completo hasta llegar a ser una figura plana contra el piso? ¿O bien se habría estirado hasta convertirse en un hilo casi invisible? De ningún modo se habría escondido bajo una cama, ni siquiera para evitar que alguien se burlara de su disfraz. No cabía duda de que yo no era ningún superhéroe, ni tampoco lo era ninguno de mis parientes. El mar estaba picado ese día, tan picado que mi tía se mareó en su viaje a Miami. A su regreso a La Habana, me impresionó muchísimo con sus cuentos de las olas enormes y de cómo el ferry se mecía violentamente, y de cómo se le puso verde la cara a su compañera de camarote. Me imaginé a mi tía Lili sacando su propia cabeza verde por el ojo de buey, vomitando sin parar sobre las olas. 120 millas de vómitos. Impresionante. Todavía más que todos sus cuentos sobre Nueva York, las cataratas del Niágara, la Casa Blanca o la Gendarmería Real Canadiense. Casi tan impresionante como el sonido de balas que pasan zumbando por mi cabeza y la figura sangrienta de Jesucristo en la ventana del comedor con su cruz y todo lo demás.
Gracias a Berta Odomi, estudiante de la licenciatura en Medios Audiovisuales del Centro de Producción Audiovisual, y a Yajaira Villaseñor, egresada de la Maestría en Estudios Socioculturales de aquí del Museo. También muchas gracias a nuestras 3 compañeras del panel de visiones e interpretaciones. Yo estoy segura que con lo que compartieron con nosotros, a muchos de ustedes, si no han leído la novela, les habrá despertado el interés, y a quienes ya lo hicieron pues tendrán otras ideas para releerla. Invitamos a todos ustedes, a todo el público que nos acompaña, que se unan a este programa con sus comentarios, o si gustan dibujar, así como lo hizo Yajaira Villaseñor, de acuerdo a lo que escucharon de nuestras compañeras y de la lectura que realizó Berta. Aquí hay tarjetitas y hay plumones y colores, por si quieren expresarse libremente acerca de la obra. Yo sé que algunos de ustedes ya la leyeron. Abrimos un espacio para preguntas, si es que quieren, o a comentarios de ustedes para compartir.